Bueno, chicas, ¿cómo andan? Las voy saludando mientras van llegando los demás. ¿Cómo están? Bueno, vamos a ir empezando entonces. ¿Alguna pregunta de las clases anteriores? ¿Alguna duda? Eh, si está todo ok, vamos a empezar con el nuevo tema, eh, que es justamente corrientes epistemológicas. La vez pasada cerramos más o menos el tema de teorías científicas, o sea, pudimos abarcar todo lo que es hipótesis, consecuencias observacionales, eh, experimentos, contrastación, y luego empezamos con, recuerdan que habíamos visto explicación científica, ¿sí? Y nos faltaba ver la predicción en realidad. Creo que era muy similar, solo que al futuro. Sí, Poliana, escucho o te leo. ¿Vale? Pará, voy a leerte en la compu. No sé si Ah, sí. Ah, bueno. Bueno, Bueno, vamos a empezar. Pero vamos a empezar por corregir un poco las palabras, no es explanus. Me corrijo las palabritas que usaste. Es así. Todo un poco, bueno, el título de esto, estamos dentro de lo que es explicación científica. Las palabritas son explanans, ¿sí? O sea, lo que va arriba de la línea y abajo
explanandum. Bueno, vamos a explicar cada uno. Entonces, un poco ya habíamos dicho que el explanans, digamos, siempre contiene las premisas, ¿no? Más allá de cuántas sean bueno, si generalmente son dos. Una, dos, generalmente. Y el explanandum obviamente es la conclusión. Ahora, habíamos dicho que si bien justamente el explanans coincide con las premisas y el explanandum con la conclusión, de todos modos dijimos que bueno, que es como un tipo de argumento especial, digamos, porque siempre hay algunos elementos típicos, ¿no? Justamente. No es que son cualquier premisa y cualquier conclusión. Por eso mismo es que, bueno, tienen estos nombres justamente. Los nombres recordemos que significaban. Explanans quiere decir lo que explica, o sea, justamente las premisas son las cosas que explican algo que es nuestra conclusión. Ya habíamos dicho que la traducción de cada palabrita sería lo que explica y lo que se quiere explicar. ¿Sí? Esa es la traducción de cada una de estas palabritas. Ganas, Fernando. La traducción exacta, digamos, del latín. Ahora, en cuanto a la característica específica, para decir que esto es una explicación científica y no otra cosa, es que siempre en el explanans tiene que haber dos tipos de premisas. Una, ¿sí? la número uno, es la ley, recordemos. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poco más con respecto a ella. Y la número dos es siempre lo que llamamos una condición antecedente. ¿Ok? Eso en cuanto a las premisas. La conclusión definitiva no es que es de una manera o de otra. Siempre la conclusión va a ser algún, digamos, algún fenómeno que se quiere explicar justamente. Podríamos poner así. ¿No? Digamos, para que se vea que siempre es, que hay algo típico y es esto básicamente, que siempre es un fenómeno que se quiere explicar. ¿Sí? Entonces, cuando yo habíamos dicho que era muy útil partir de la conclusión, ¿sí? Porque justamente yo lo que quiero explicar está siempre acá. Entonces, en general es conveniente partir de la conclusión, ¿sí? Ustedes recuerden que cuando decíamos cada ejemplo que habíamos dado, como si llueve me mojo, ¿sí? Si cuando hacíamos el move ponens, ¿no? Si llueve
me mojo. Llovió, por tanto me mojé. En el fondo, todo lo que queríamos, todas las vueltas eran para llegar acá. Era, me mojé. Entonces, un poco también acá hay una explicación. Lo que pasa es que, bueno, como las premisas no son exactamente como deben ser, que es decir, que haya una ley y una condición antecedente, no siempre es una explicación. Pero, digamos, está muy cerca, porque en realidad si yo estoy diciendo, si llueve me mojo, es como una especie de ley, porque estoy diciendo algo que va a pasar siempre. Que si llueve, igualmente habría que aclarar que si llueve yo estoy expuesto, pero lo resumimos así. Decimos, si llueve, me mojo, eso es como una especie de ley. Y luego digo en qué condición antecedente me encontraba yo para que pase eso, para que se aplique la ley o no. Pero digo, bueno, en este caso, justamente acá no hablo de mí, sino que hablo de que se cumplió la causa de esa ley. Por ende me mojé. O sea que esto es un poco casi más o menos como esto. Ustedes recuerden bien esto, ¿no? Digamos, sepan que viene más o menos de acá, pero recuerden bien cada cosa. Tienen que, justamente lo que ustedes tienen que recordar es que, bueno, los nombres, ¿no? Lo que quiere decir cada cosa, sobre todo porque es muy común que uno se confunda los dos, ¿no? Me ha pasado muchas veces que por el momento, después de un rato de, digamos, bueno, después de un tiempo a lo mejor de no leerlo, no tenerlo presente, no estudiarlo, me olvido si el explanans es el que está abajo o es el que está arriba. Bueno, es un tema de memoria, como siempre digo, algunas cosas son de memoria. Esto un poco sugiere, ¿no? La idea de que como más largo, bueno, pero no hay forma de saberlo, si uno no sabe latín, tiene que memorizarlo. Entonces, recordar que el explanans es lo que explica, dando lo que se quiere explicar, y que obviamente, bueno, cuando uno recuerda eso ya está, sabe que lo que explica está siempre como premisa y lo que se quiere explicar como conclusión. Entonces tienen que recordar básicamente esto, digamos, qué es el explanans y de qué se compone, de una ley y una condición antecedente. Cambio explanandum es simplemente algún fenómeno que se quiere explicar, ¿sí? O sea, algo que pasó, que acá sería, bueno, me mojé. Pero bueno, el ejemplo que habíamos puesto la vez pasada, que era un poco más adecuado, esto era para mostrarles que lo que venimos viendo del comienzo se aplica un poco aquí. A ver, esperen que no sé qué pasó. Hola, bueno, creo que estábamos, pero no sé por qué se salió. Esperen que ahí ya seguimos. Bien, entonces les decía poner el ejemplo que usamos habitualmente, que vimos la vez pasada en realidad, que era justo típicamente porque ahí van a ver que aparece bien claramente esto de la ley y la condición antecedente. El ejemplo era,
ejemplo era, habíamos dicho. Vamos. Ejemplo. Bueno, no sé si va a entrar, no importa. La ley era todos los metales Chicos, alguien tiene un micrófono encendido. Apáguelo, por favor. Bueno, simplemente. Sí, ¿ven? Aquí tenemos todos los elementos que tienen que tener una explicación. Que como les vengo diciendo, es bastante parecido a lo que hemos visto hasta ahora en términos de deducción, pero bueno, es un poquitito más específico porque hay que ver que haya siempre estas dos cosas. Eso es lo más característico de la explicación científica. Entonces, ¿cómo nos queda? Bueno, tenemos una ley que dice que todos los metales se dilatan con el calor. Después dice que, bueno, la condición es como un poco lo que nos conecta con este elemento particular, ¿no? Dice, este material que tenemos acá adelante, digamos, es un trozo de hierro. Bueno, ya con eso, digamos, tenemos todo lo que necesitamos para poder concluir algo. ¿Vean? Si todos los materiales, todos los metales, perdón, se dilatan con el calor, y este material que tengo aquí es un trozo de hierro, bueno, pues obviamente que voy a aplicar esta ley a este elemento en particular del que estoy hablando acá. Conclusión, este material se dilató. Pero bueno, ese es un poco el paso, ¿no? Ahora, teniendo presente que lo que buscamos es una explicación, por eso yo insisto que ustedes tienen que partir de acá, ¿no? Porque van a decir, bueno, ¿qué pasó? Primero parto del fenómeno que ya ocurrió, ¿no? Porque digo, algún fenómeno, pero que generalmente ya está, ya lo tengo ahí, ya lo conozco el fenómeno. El fenómeno es que este material se dilató. Entonces, luego, es como que retrocedo y busco la explicación de por qué se dilató. Y bueno, ¿por qué? Porque hay una ley que indica que todos los metales se dilatan con el calor. Y a su vez, puedo afirmar que este material es un trozo de hierro. Entonces, eso me lleva a concluir esto. ¿Sí? La unión de ambas cosas me lleva acá. Si no, sí o sí, no queda otra. Bueno, entonces este es un poco el sentido de la explicación científica. Fíjense que, de algún modo, lo que el científico hace está siempre, digamos, más o menos tiene esta lógica, ¿no? O sea, en estas clases estuvimos viendo un poco todo lo que es aplicar deducción e inducción a la ciencia. Por eso es que primero vimos el esquema, ¿no?, de la prueba empírica, que era, bueno, hipótesis más hipótesis auxiliar, entonces consecuencia observacional. Si la consecuencia se cumple, entonces las hipótesis son verificadas. Bueno, esa esquemita, que es una esquemita que, como habíamos dicho, un intento de hacer una reducción, pero que finalmente es una falacia, pero que igualmente se usa, ¿sí? Es uno de los usos que le damos a la deducción. Este es otro, digamos, porque acá básicamente no estamos haciendo una prueba empírica como la otra, que bueno, habíamos dicho que nos quedaba, entonces sí, ¿no? H y HA
¿sí? Esta pruebita, digamos, era útil para justamente poner a prueba alguna hipótesis, ¿sí? Nos permitía justamente contrastar las hipótesis y bueno, entendiendo que si mi consecuencia observacional se cumplía, yo podía entonces verificar mis hipótesis. Esto, en cambio, es más bien explicar algo, pero, digamos, es como otro camino. Digamos, yo lo menciono las dos cosas para que vean que tanto esto, que es lo que vimos en las últimas clases, como esto que vimos la última, son diferentes usos que tenemos, que hacemos desde la actividad científica, bueno, ¿no? De esto que vimos en las primeras clases, que era la lógica deductiva e inductiva. Entonces, este es un uso particular que lo llamamos la explicación científica. Entonces, ustedes tienen que memorizar esto. Como les digo, todos los elementos que la componen, y bueno, y ver un poco, a ver, estos ejemplos, recordarlos. Por eso es que al final de la clase pasada pusimos un ejemplo, ¿sí? Donde ustedes tenían que identificar. Ahora si quieren ponemos más ejercicios. Pero un poco la idea de los ejercicios que haya sobre esto es que ustedes tengan diferentes opciones, que tengan que darse cuenta de cuál es la ley, dentro de las opciones que tienen, cuál es la condición antecedente, y obviamente cuál es el explanando, ¿no? Lo menos que lo quiero explicar. Generalmente esto es lo más fácil de darse cuenta porque justamente habitualmente esto se lo dan los propios examinadores. Pero generalmente lo que hay que encontrar es esto. ¿Sí? Vamos a ver algo con respecto a la predicción y ahora hacemos ejercicios de esto. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien. Bien. Entonces, a ver, guarda un segundito. Ya me quedo. Bien, entonces, les decía que esto mismo, básicamente la misma estructura. Primero, bueno, recuerden que había dos opciones, ¿no? Que fuera explicación nomológico deductiva o estadístico inductivo. Miren las dos posibilidades. Ahora, recuerden que la única diferencia entre ambas era simplemente el tipo de ley que usáramos.
No hay nada más que eso. Todo lo demás, digamos, queda igual, ¿sí? O sea, lo único que cambia acá es el tipo de ley, justamente. Ya lo habíamos dicho un poco. Si la ley es universal, ¿no? Entonces es deductivo. Y si la ley es estadística, entonces es inductivo. Eso, digamos, ahí no hay mucha vuelta. Ahora después ponemos ejemplos de las dos cosas, pero básicamente recordar esto. Las dos, que coinciden obviamente con estas, ¿no? Es decir, esto corresponde a esto. ¿Vamos? Entonces, recordar eso, básicamente, que cuando uno se encuentre con esto, además de ver bien cada una de las partes, y bueno, los nombres de los dos bloques, explanans arriba, explanans abajo. Ahora esto que no tiene nada que ver acá. Entonces, decía, aparte de recordar estos elementos, estar atento a ver el tipo de ley. Porque muchas veces preguntan también en el examen. Ponen unos ejemplos y al final preguntan, bueno, ¿y esta explicación científica de qué tipo fue? ¿Nomológica deductiva o estadístico-inductiva? Bueno, entonces es muy fácil. Vamos a la ley y nos fijamos. Si la ley dice algo así como todos los humanos son mortales o todos los argentinos toman mate, o bueno, o lo que sea, incluso algo mucho más riguroso como todos los metales se hidratan con el calor. Bueno, acá tenemos una ley exactamente, típicamente universal. Porque el resto de las cosas que yo dije es mucho más, bueno, que somos mortales también. Ahora, lo de los argentinos toman mate, es muy difícil que se pueda anunciar como todos los argentinos. Ese tipo de leyes, que son cuestiones sociales o cosas así, casi siempre van a ser inductivas. Entonces, te vas a encontrar con una ley que diga el 90% de los argentinos toman mate. ¿Sí? O la mayoría de los porteños que tienen auto, bueno, etcétera, etcétera. Y así. ¿No? Entonces, estar atento, ya les digo, a los elementos y al tipo de ley, sobre todo. Y con eso uno va a poder resolver cualquier ejercicio. ¿Sí? Ahora vamos a hacer algunos ejercicios. En cuanto a lo otro que les decía, la predicción, digamos, ahí no hay tampoco mucha vuelta. Digamos, la predicción es exactamente lo mismo que esto, pero al futuro. Digamos. O sea, en vez de que este fenómeno sea un fenómeno ya conocido, o al menos ya más que conocido, porque uno puede conocerlo como algo que puede conocer lo que va a pasar justamente porque está prediciendo. Pero digamos que en la explicación habitualmente uno ya observó el fenómeno. No solamente que lo conoce, sino que ya lo observó porque ya ocurrió. El fenómeno está en el pasado. Entonces uno sabe lo que pasó, que en este caso, bueno, el ejemplo que tenemos sería que este material se dilató. Entonces yo ya está, ya lo vi dilatado, veo el material ahí, veo que está como agrandado, ¿no? Porque se dilató. Entonces, ¿qué hago? Busco la explicación. Así me encuentro con que este material era de hierro y sé que hay una ley que dice que todos los metales, incluido el hierro, se dilatan con el calor. Entonces yo, bueno, me imagino, yo acá no lo puse, pero también me imagino que este material estuvo expuesto al calor, ¿sí? En realidad, sí, hay veces que se coloca como una misma condición o como una segunda, y que habría que agregar, ¿no? También, el material es un trozo de hierro y estuvo expuesto al calor. Y esto yo en realidad no lo había puesto, bueno, lo di por sentado, pero en realidad habría que ponerlo, ¿sí? Porque si no es como que todavía no queda claro. ¿Sí?
Ustedes recuerden que cuanto más detalle haya a nivel científico, mejor, siempre. Porque la actividad científica intenta ser lo más exacta, o sea, lo más cercana a la matemática. Por más que con algunas cosas no se pueda hacer tan exacto porque, bueno, hay inconvenientes que tienen que ver con el objeto de estudio, ¿no? Que es complejo, que es cambiante, entonces no es tan fácil, pero la intención al menos es que cuanto más exacto sea, mejor. Entonces, yo acá tengo que aclarar que este material es de hierro y que estuvo expuesto al calor, de modo tal que ahí tengo una claridad total con respecto a por qué se dilató. Porque, bueno, es de hierro, estuvo expuesto al calor, y todos los metales se dilatan con el calor. Ahí estoy seguro de por qué fue. Siempre la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿por qué ocurrió esto? Esa es la pregunta que me lleva a buscar una explicación, ¿no? Puede ser, ¿por qué ocurrió esto? ¿Sí? Es decir, buscó justamente, esto lo pongo para que tengan una guía, digamos, pero bueno, es obvio, ¿no? Cuando uno busca una explicación, está preguntando siempre un por qué. ¿Por qué pasó esto? Bueno, por esto y lo otro. Habíamos dicho que explicar no es describir algo, es decir, en el sentido de decir cómo está hecho, qué características tiene, sino más bien decir por qué pasó. Y eso implica buscar algún fundamento, que es un poco lo que venimos haciendo todo lo que vimos de la deducción y la inducción, pero recordemos que habíamos dicho que específicamente no solamente era cualquier fundamento, sino un fundamento que generalmente es conectar diferentes cosas entre sí. Entonces yo cuando sé que pasó esto, ¿qué hago? Busco diferentes conocimientos que yo tenga de las cosas para conectarlos. Entonces yo sé que este material era un trozo de hierro y también sé que estuvo expuesto al calor. Bueno, y si eso lo conecto con la ley que también conozco, que afirma esto, ya está. Tengo la respuesta a por qué ocurrió. ¿Estamos? Entonces, cuando yo digo que en vez de explicación científica es una predicción, en realidad no estoy agregando mucho más, ¿no? Un segundo título. Entonces, la predicción básicamente es lo mismo, pero acá la pregunta, la predicción, sería más bien a futuro, ¿no? Yo digo, bueno, es como si yo, en vez de haber visto el material que se dilató, yo dijera, bueno, a ver, yo sé que si yo hago esto, si yo acerco este pedazo de material que es hierro al calor, va a pasar esto, a futuro. Es algo tan simple como eso. Entonces, si yo lo que estoy afirmando, o sea, lo que quiero explicar es algo que en realidad va a ocurrir, o sea, digo, este material se va a dilatar, ¿sí? Si yo digo esto, se va a dilatar, en el caso número 2, la pregunta sería más bien, la pregunta sería, bueno, obviamente, lo mismo pero en futuro, ¿no? Ahí no hay mucha vuelta.
qué va a ocurrir esto, por qué ocurrirá esto. Qué sé yo. Generalmente esto se aplica mucho a la astronomía, ¿no? Esta cuestión de, bueno, va a haber, o a la climatología también, ¿no? Es decir, yo digo, bueno, va a haber un eclipse, o digo, va a haber una luna llena, o va a haber una lluvia de estrellas. Bueno, ¿cómo saben los o también algo de clima, ¿no? Va a haber una tormenta, va a haber un tornado dentro de tantos días. Eso que es muy importante para la vida humana en general y también para el tema de las cosechas, o sea, un montón de cuestiones que tienen que ver también con la productividad. Entonces, obviamente que es hoy en día con la importancia de la productividad, del capitalismo y en general, en realidad, ya desde hace muchos milenios, ¿no? En la época de los babilonios y luego los griegos y todos, se preocuparon de la predicción porque era justamente una forma de explicar, pero a futuro, de modo tal que yo pueda saber, digamos, en el fondo el interés mayor de la predicción es saber cuándo va a pasar algo o cómo va a pasar, ¿no? Pero bueno, también tiene que ver con la pregunta del por qué, porque el por qué nos permite entender también, si sabemos por qué pasa, también podemos calcular cuándo y cómo. ¿Sí? Si yo sé que el material se dilató porque es hierro y se acercó al calor, entonces yo sé muy bien cuándo se va a dilatar, si es a futuro. Y bueno, esto va a pasar no cuando yo, qué sé yo, justamente, no cuando acerque el material al frío, o cuando lo deje a una temperatura normal, o cuando lo golpee, no. En todos esos casos no va a pasar nada. Pero sé que cuando lo acerque al fuego, se va a dilatar. Básicamente eso. En el caso del clima o de la astronomía, como les decía, uno dice, bueno, yo sé que cuando, vamos a una cuestión climática, ¿no? Cuando se juntan tal y tal corriente de vientos, ¿sí? En unos días ocurre un tornado, o ocurre bueno, una tormenta muy fuerte de este tipo, de esta clase, con estas características. Entonces, bueno, si yo estoy observando el clima, estoy observando los vientos y todo, y veo que hay una conjunción de las dos corrientes aéreas, ya puedo afirmar que va a ocurrir, bueno, y si tengo el detalle de cuándo suele pasar eso, también puedo afirmar cuándo va a ocurrir, en qué momento, en qué lugar, qué día, todo eso. ¿Sí? O sea, todo lo que nos preocupa habitualmente a nivel predictivo, eh, como digo, también se explica con un porqué, pero a futuro. Simplemente esa es la diferencia. Si no, sería exactamente igual que esto. Pero digamos que en el fondo es lo mismo. ¿Sí? O sea, uno simplemente se ubica en un contexto distinto y sabe que acá se pone en pasado, acá se pone en futuro. Pero digamos que la estructura del pensamiento es exactamente igual, tanto para la explicación, que es el pasado, como para la predicción, que es el futuro. Siempre hay una ley, una condición antecedente y algún fenómeno que lo que explica, que se le explana. Eso está siempre. ¿Sí? No hay ninguna diferencia en ese caso. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Si se entendió todo, pasamos a hacer ejercicios, ejemplos de esto. Si no, repito algo de nuevo lo que haga falta. Ustedes díganme. ¿Sí? Bien. Bueno, el resto también entendió. Mira que no tengo problema en explicarlo. Quiero que se entienda bien para entonces sí pasar a hacer ejercicio.
Bueno, bien. Entonces, está todo en orden. Borro el pizarrón y pasamos a hacer algunos ejemplos y ejercicios. Bueno, borro entonces aquí. Es importante esto que agregué acá, ¿sí? Antes de borrar les aclaro, digo, yo había puesto el ejemplo de la vez pasada, la clase pasada, puse esto, pero no puse esto. Se ve que porque lo recordé así, tal como los ejemplos que ponían en los exámenes, ¿no? Entonces, bueno, nada, puse así porque, digamos, esto ya es una condición antecedente. Pero bueno, para que quede bien claro hay que poner las dos cosas. O sea que esto puede entrar como una sola condición antecedente, ¿no? Que tiene como dos partes, una parte acá y otra parte acá, o podrían ser dos condiciones antecedentes, ¿no? Saber que, bueno, todos los metales se hidratan con el calor, luego que este material es un trozo de hierro, y número dos, que estuvo expuesto al calor. Y de ahí llegamos a explicar. Eso digo, aclaro simplemente que esto puede ser una sola condición que tenga como estos dos elementos o dos condiciones distintas que aclaren eso. ¿Sí? Eso dependerá de cada caso. El tema es que quede bien claro por qué se derritió, por qué se dilató. Bien, lo sigo borrando. Bien, entonces, a ver, esperen que voy a buscar un ejemplo de los que tengo, ¿sí? De los que son iguales que los exámenes. Ahora un momentito.
Bueno, entonces, por ejemplo, un ejercicio de examen podría ser así. Que ponga así, algo así como dados. Los siguientes enunciados, ¿sí? Una explicación, bueno, y en este caso, nomológica deductiva. Podría ser también inductivo estadística. ¿Mm? Entonces, a ver. Una cosita para poner lo que hay que el explanando, justamente. Bien, entonces, y te dirán una frase, que es... Ahí está. O sea, hay que encontrar, o sea, ahora va a haber que buscar. ¿Sí? No, justamente quiero que vean, o sea, ellos les van a dar el qué cosa, lo que se quiere explicar, o sea, el explanandum, ¿sí? Justamente porque la lógica de la explicación es esa, que uno ya tiene algo dado y va para atrás a buscar, ¿no? Uno ya tiene explanandum y va para atrás a buscar el explanas, ¿no? O sea, ¿qué cosa explica que haya pasado esto? Entonces, ¿uno qué tiene que buscar? Bueno, los elementos que forman el explanans. Va a buscar alguna ley que diga algo con respecto a, bueno, a esto ahora vamos a ver qué opciones hay, y alguna condición antecedente que explique en qué condiciones estaba este salero, dónde lo pusieron, qué le pasó, para que no se haya humedecido. Entonces voy a poner unas frases acá y ustedes van a tener que ver, bueno, justamente cuáles sirven de ley, cuál es la condición antecedente, ¿sí? Para formar el explanans. O sea, esto ustedes ya saben que es el explanando. ¿Sí? No. Entonces, a ver, las opciones que pone son las siguientes.
Bien, bueno, ahí tienen entonces. Justamente un poco la pregunta. Bueno, ahí en la consigna hay como un multiple choice, y entonces lo que les hacen hacer es poner en cada una de estas 5 opciones alguna de 3 respuestas posibles. O que es una ley, o que es una condición antecedente, o que no corresponde, ¿no? O sea que no es ninguna de las dos cosas y no sirve. Entonces, bueno, básicamente lo que hay que hacer es estar buscando la ley y la condición antecedente. Entonces por eso les pregunto, bueno, les doy un minuto, es bastante sencillo, ¿no? Pero bueno, eh, piensen ustedes, ¿cuál de estas es la ley y cuál o cuáles es la condición antecedente? Puede ser que sea una sola o dos las condiciones, la condición antecedente. ¿Eh? Piénsenlo, si quieren me lo escriben ahí en el chat, van escribiendo y yo lo voy viendo. Acuérdense, acuérdense que tiene que ser una explicación nomológico-deductiva, ¿sí? O sea que la ley que estamos buscando es una ley universal. Entonces fíjense de encontrar una ley que tenga carácter universal, o sea que abarque a todos los individuos de ese grupo del cual está hablando.
A ver, por ahí hay... A ver, primero, vamos a ir por partes. Poliana, en un momento, me parece que dice que, bueno, que esta era la ley. Yo por eso mandé esto de cuidado, cuidado, porque estamos hablando de, ¿sí?, de la explicación nomológica deductiva. Entonces, digo, para que sea nomológica deductiva, tiene, ahora explico bien esto, digo, pero si recuerdan un poco, tiene que ver con que haya una ley universal. ¿Por qué? Tiene que ver con la deducción. Entonces, por eso yo dije, si empieza con probablemente, seguramente que tiene más que ver con la inducción, porque es algo probable, no seguro. Digo, piensen eso, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Ahora, en cuanto a esto que me pregunta recién, creo que Shai me pregunta, bueno, sí, yo lo expliqué la vez pasada y hoy de nuevo. Yo ahora lo explico, pero digamos, de todos modos, si vos querés repasarlo bien, después, más tranquila, podés ir al video de la clase pasada, ¿sí? Y bueno, lo va a tener. Básicamente, lo que había que saber es que la explicación científica, que ya dijimos que constaba de un explanans, no explanas, como puso por ahí, creo que Poliana, no, explanans, ¿sí?, con una N ahí antes de la S. Explanans. Entonces, que el explanans constaba de ley y condición antecedente, ¿sí? Y abajo tenemos el explanando. Ya habíamos un poco dicho eso. Esperen que lo pongo un poquito más claro. Digo, habíamos hecho la aclaración de que el explanans es la parte de arriba, el explanandum la parte de abajo, que es lo que se quiere explicar. Ahora, dentro del explanans habíamos dicho que hay una ley y condiciones antecedentes, que pueden ser una o dos. Bueno, o podría haber más, si es algún tipo de fenómeno más complicado. Pero en general son una o dos. Entonces, según qué tipo de ley sea la que tenemos en ese explanans, eso determinará entonces qué tipo de explicación científica es. Si la ley es una ley universal, que recordemos que era cuando uno afirmaba de un determinado grupo, ¿sí? Por ejemplo, acá, en el ejemplo que les di antes, bueno, todos los metales, o acá, bueno, no quiero decir esta para no sacarles ya el resultado, pero sí que generalmente siempre la ley universal habla de todos los individuos. Entonces, empieza con un todos, o simplemente da a entender que abarca todos los casos, no algunos. Y bueno, en cambio, cuando la ley esta que tenemos en el explanans es una ley estadística, en vez de decir todos los metales, etcétera, etcétera, dice algo así como el 90% de los argentinos toman mate, o la mayoría de los argentinos toman mate, ¿sí? O sea, cada vez que aparece una ley que no se ocupa, no observa todos los casos, sino que contempla únicamente la mayoría o un porcentaje determinado, diremos que es una ley estadística y por ende entonces una explicación estadístico-inductiva. ¿Sí? Después, si quieren, repasen lo que vimos hace unos minutos o en la clase pasada, que tienen todo bien anotadito
¿sí? Como yo puse bien, ¿no? Para que conecten esto de ley de un tipo, conecta con esta explicación. Ley de otro tipo, conecta con la explicación estadístico-inductiva. Eso, esa es la única. Es algo muy simple, es muy parecido, solamente que cambia esa ley. ¿Entienden? Bien, entonces, con esa base yo les pido que ustedes interpreten acá, más que ustedes busquen acá, encuentren cuáles son la ley y la condición antecedente, teniendo en cuenta que lo que se pide es una explicación nomológica deductiva. O sea, que ustedes acá tienen que buscar una, una ley universal y una condición antecedente. ¿Sí? ¿Para que, uniendo esas dos, uno encuentre, digamos, la explicación satisfactoria de esto, que es la sal del salero de Santiago no subvenció? Básicamente hay que buscar qué indica la ley. Bueno, seguramente que vieron que uno ve, ¿no? En los restaurantes el salero con un poquito de arroz, alguna otra cosa parecida. Y yo también me he preguntado muchas veces, ¿para qué es esto? Bueno, acá está la explicación. Evidentemente, el arroz evita el humedecimiento, ¿no? Entonces, eso influye en el salero. En este caso, Santiago hizo algo que generó que la sal de su salero no se humedezca. Entonces, usted tiene que encontrar cuáles son los dos enunciados que permiten explicar esto. ¿Entienden más o menos? Fácil. Hay dos frases muy obvias mientras voy al baño. Termino de hacerlo, pero hay frases muy obvias que muestran que hay elementos para hacer una explicación numerológica deductiva.
Bueno, ahí estoy viendo las respuestas, chicos. Ahora las miro y ahora les digo a ver cómo. Bueno, a ver. Tanto Poliana como Shai, ¿no? Me parece, las dos dijeron que la ley, no, que esta, la de Rosa, sin que la sal no se humedezca, es la condición antecedente. Pero bueno, eso me asombró, porque las dos cometieron el mismo error. No, esa es la ley, justamente. ¿Entienden? O sea, ¿por qué es la ley? Bueno, porque justamente lo que estamos haciendo, estamos diciendo acá, primero que es una afirmación justamente universal, ¿sí? Entonces recuerden que la ley, bueno, en este caso, tiene que ser universal porque estamos buscando este tipo de explicación. Si fuera estadística, de todos modos, uno se daría cuenta que es una ley también, porque diría la mayoría de los granos de arroz, no, digamos, en la mayor parte de las oportunidades, el arroz hace que la sal no se humedezca, ¿no? O en el 90% de los casos, el arroz hace que la sal no se humedezca. No, podría ser así. Pero bueno, como esto es una cosa que pasa siempre, lo ponen así. Entonces, quiero decir, eso para que ustedes se den cuenta de que esto no es la condición antecedente. Porque la condición antecedente habíamos dicho que era algún tipo de enunciado singular, ¿sí? Eso si quieren pónganlo, es una ayuda, ¿sí? Digamos, en la ley ya sabemos que es general, ya sea universal o estadística. De una forma u otra siempre habla sobre un grupo, un conjunto, ya sea que sea universal y abarque a todos, o que sea estadística y abarque a un grupo dentro de ese grupo. Pero la condición antecedente siempre es singular, ¿sí? Digamos, ¿por qué? Porque estoy estableciendo justamente algo, es parecido a lo que veíamos como cuando poníamos la HA, ¿no? La hipótesis auxiliar, que dijimos que era un enunciado mixto. Eh, pero más allá de específicamente si es igual o no, yo lo comparo porque también ahí la HA permitía conectar de un lado la H principal, la hipótesis principal, con la consecuencia observacional. Acá es un poco parecido, digamos, porque si yo no tuviera la CA, tendría una ley, que es justamente esta, ¿no? Los granos de arroz hacen que la sal no se humedezca. Y de ahí saltaría acá. La sal del salero de Santiago no se humedeció. Pero bueno, entonces yo necesito algo singular que establezca justamente la condición antecedente del fenómeno que yo quiero explicar. O sea, de hecho, ¿por qué lo llamo condición antecedente? Porque es qué ocurrió, ¿sí? Antecedentemente, o sea, anteriormente a que ocurriera esto. O sea, y justamente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo que pasara esto? Entonces, cuando yo ya sé que la ley es este último enunciado, ¿no? Porque me doy cuenta, bueno, un poco también, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, me doy cuenta porque no hay muchas opciones. Esta no puede ser ley, ¿no? Porque está hablando de algo que pasó, algo concreto, no es un enunciado general, ¿no? Hablo de estos granos de arroz.
porque yo acá no, si yo que hubiera dicho los granos de arroz humedecen la sal, como algo que pasa siempre, sí podría tomarse por ley. Acá no, acá hablo de que algo que pasó, algo concreto. Entonces, esto no es ley. Este tampoco es ley, aunque en un momento Poliana creo que lo había puesto como ley. Pero ¿por qué no es ley? Si fuera ley sería estadística porque es una probabilidad. Pero más allá de eso no es ley porque está hablando de que no está hablando de la sal o del arroz en general, sino que está hablando de la sal en el Salero de Santiago. Luego, es algo más cercano a la condición antecedente. ¿No? Bueno, este no puede ser porque este es igual a esto. Así que acá no hay mucho que hacer. Esto es explanarlo. Se lo ponen para confundir. Y nos quedan estas dos. ¿Sí? Y bueno, si lo piensan bien, esta es la ley y esta es la condición antecedente. ¿Sí? Ahora vamos a explicar bien por qué. Primero lo pongo para que ya lo tengan. Ley y condición antecedente. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué? Pongo esto para separarlo un poquito, para que no se mezcle todo. Entonces, digo, ¿por qué son estas dos? Bueno, si ustedes lo piensan ya concretamente, es obvio, porque yo digo, bueno, habíamos dicho que la pregunta era ¿por qué? Entonces yo digo, bueno, la sal del Salero de Santiago no se humedeció. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque hay una ley que indica que los granos de arroz hacen que la sal no se humedezca. ¿Sí? Eso es entonces algo general. En este caso es universal porque hablamos de una ley, bueno, perdón, es una ley universal porque estamos hablando justamente de un fenómeno que abarca a todos los casos donde se ponen granos de sal granos de arroz junto con la sal. Entonces, esto es una generalidad universal, siempre ocurre. Siempre pasa que los granos de arroz hacen que la sal no se humedezca. Entonces, sabiendo que esto pasa siempre, aclaro qué condición antecedente hubo en este caso. Y es, bueno, obviamente, ¿cuál puede ser? Algo obvio, que Santiago puso arroz en el salero de su casa. Entonces, con esta ley, más esta condición antecedente, ¿qué ocurrió? La sal del salero de Santiago no se humedeció. Que era lo que queríamos explicar, explicando. ¿Se entiende? Entonces, justamente, ¿por qué no es condición antecedente esta? Bueno, porque justamente ustedes fíjense, un poco porque la condición antecedente es algo singular, eso ya creo que las orienta mejor, y aparte porque uno cuando la lee se da cuenta, ¿no? Digamos, de que esto está hablando de algo general, que se aplica a muchos casos, ¿no? Es decir, en todas estas frases que hay acá, no hay ninguna que sirviera de ley, aparte de esta, sacando a esta. ¿Sí? Porque son todos enunciados singulares. Fíjense, yo acá hablo no hablo de un grano, digamos, pero es singular, porque estoy hablando de los granos de arroz, digamos, estoy hablando de algo que obviamente es concreto, no estoy hablando de cualquier grano de arroz. No es que estoy hablando de que siempre pasa esto, no. En este caso concreto, los granos de arroz humedecieron la sal. Incluso después cuando uno lee se da cuenta de que esto es cualquier cosa, porque incluso estaba hablando de algo que es al revés de lo que pasa. Entonces, esta uno la descarta. Esta, bueno, también es algo concreto, porque está hablando de que probablemente en este caso, en el caso del Salero de Santiago, la sal no se humedezca. Bueno, bien, pero no es una ley, porque estoy hablando de que en el caso de Santiago va a pasar eso. ¿Sí? Bueno, acá tampoco, de hecho es igual que el explanandum, y acá tampoco porque es algo singular, estoy hablando de que Santiago colocó arroz en su salero. Entonces, la única que puede ser ley acá es esta.
¿Estamos? Esta la ponen como para que uno se confunda, porque al poner probablemente, uno de hecho se confunde porque puede pensar que esto es una ley y que es una ley estadística, ¿no? Porque es probablemente. Pero bueno, cuando uno lee lo que sigue se da cuenta de que no puede ser. Caso. ¿Estamos? Y bueno, ¿y esta por qué es condición antecedente? ¿Por qué esta sí y no las otras? Bueno, justamente porque, digamos, uno tiene que ir tanteando de acuerdo al contenido que tiene e ir conectando diferentes ideas, ¿no? Cuando uno, digamos, no sé si decirles que es mejor buscar esta o esta primero. En realidad ahí no hay una lógica. Yo buscaría primero la ley, porque es la que me dice justamente, la que me da la información más general sobre lo que tenemos que ver. Entonces luego, cuando, digamos, cuando vemos esta, ya sabemos de qué estamos hablando. Si uno todavía no se dio cuenta de que esta es la ley, y uno está buscando la condición antecedente, es como que un poco tantea en la oscuridad. Uno dice, bueno, pero ¿cuál puede ser? Esta ya dijimos que no porque está mal, está hablando de algo que está como incluso contradiciendo lo que dijimos en la ley. ¿No? Acá dice al revés, como que el arroz humedece. La idea es que no, más bien quita la humedad. Esta no es ni una ni la otra, esta la sacamos. Nos quedan estas tres. Pero bueno, la cuestión es que la condición antecedente tiene que ser algo que, obviamente, que conecte la ley con el explanandum, pero además que sea algo, digamos, bien concreto, digamos, ¿no? Donde uno pueda ver que está, como decíamos, ¿no? Que la explicación era una conexión entre diferentes datos, para tener como una conexión entre todo lo que tenemos, a ver cómo se conecta, y de modo tal que aparezca alguna información nueva, para mostrar cómo se conectan dos cosas. En este caso yo no, bueno, en este caso, por ejemplo, tampoco, esta también la podemos descartar porque es igual que esta. La sal del salero de Santiago no se humedeció. Porque esta puede ser ni condición antecedente ni tampoco ley, porque ya la tenemos como explanando. Entonces, esta y esta se descartan. Entonces nos quedan dos como posibles CA. Bueno, una que es la que realmente es, y la otra que no es. ¿Y por qué no es? Bueno, por varias razones esta no es condición antecedente. Una de ellas es por esto, ¿no? Porque al decir probablemente, ya tenemos un elemento para darnos cuenta de que acá hay algo medio raro, porque si nos ponen que probablemente esto pasó, ya me están llevando para el lado de, como decía antes, ¿no? Para el lado de una ley estadística, ¿sí? Porque la condición antecedente no, digamos, necesita ser singular y aparte ser algo que ocurrió, digamos, algo concreto que ocurrió, que es parte de lo que explica nada. Entonces, yo acá tengo algo bien concreto, que es que Santiago colocó arroz en el salero de su casa. Hizo algo muy concreto. En cambio, acá está diciendo algo que es muy, que primero que empieza con probablemente, pero aparte después sigue diciendo que la sal del salero de Santiago no se humedezca. ¿Ok? Pero es como que yo necesito algo concreto sobre qué es lo que Santiago hizo para que su sal, su salero, no se humedezca. Esto más bien es como algo muy parecido a esto. Porque está diciendo que probablemente la sal del salero de Santiago no se humedezca. Pero bueno, es como que estamos todavía en el nivel de esto, ¿no? Digamos, del explanando. De que no se humedeció, o que es probable que no se humedezca. No me alcanza para explicar por qué no se humedeció. De hecho, estoy repitiendo la misma idea. Entonces yo necesito tener una ley y un enunciado muy concreto donde se muestre algo que pasó
que, unido a esta ley, permita explicar esto otro que también pasó. ¿Sí? ¿Vamos? O sea que tanto el explanando como el CA son singulares y por eso mismo concretos, ¿no? Porque cuando yo hablo de algo singular, yo digo, bueno, este piano, este pizarrón, si estoy hablando de algo concreto. Entonces, como hablo de uno singular, puedo decir algo concreto, ¿no? Yo digo que sí, este pizarrón tiene tal tamaño, o este pizarrón es blanco. Estoy hablando de este, no de todos los pizarrones. Entonces, cuando yo ya sé que tanto la condición antecedente, ¿no? La A o las, si hay más de una, como el explanando, son enunciados singulares y concretos, entonces yo ya sé más para rastrear algún enunciado que diga algo muy concreto, ¿no? En este caso, algo que pasó con Santiago, algo que Santiago hizo. En este caso, que colocó arroz en el salero de su casa. Y sabiendo esto, listo, ya tenemos la explicación. ¿Ok? Bien. Entonces, si se entendió todo esto, vamos a pasar, hacemos otro ejemplo para que se entienda todavía mejor. Claro, ahí veo también que claro, ahora que lo veo de nuevo, veo que Shai había puesto que, bueno, las dos pusieron que esta es ley, que esta era la ley. No, que esta era la condición antecedente. Pero Shai puso que esta era la ley. Y vos fíjate, Shai, que en realidad estabas repitiendo lo mismo que decía acá. Si esto te lo ponen como explanando, porque justamente te ponen, ¿no? Que elegir los enunciados que sirvan para construir una explicación de este fenómeno. O sea, quiere decir que esto es explanando, porque esto es lo que queremos explicar. Entonces, si esto es explanandum, esto, que es lo mismo que esto, no puede ser ley. En definitiva, esto no es nada, porque ya está acá. ¿Vamos? Bien. Bueno, buenísimo. Entonces, borro y ponemos otro ejemplo. Bueno, esto lo dejo, ¿no? Vamos a ver si acá es lo mismo o cambia lo que nos pide acá y borramos todo esto. Borramos. Bien.
Entonces, por ejemplo, acá dice lo siguiente, ¿no? Otro ejemplo. Roberto Bien, acá tenemos lo que queremos explicar, siempre, el explanando. Y también nos pide una explicación, lo mismo, ¿no? Igual que antes. ¿Estamos? Entonces ahora le voy a poner la frase que tienen que
Ahí tienen 4. ¿Sí? La pregunta sería, siempre para que sea una explicación nomológica deductiva, ¿cuál es la ley? Lo mismo que antes. ¿Cuál es la ley? ¿Y cuál es la condición antecedente? Para que yo entonces pueda explicar esto. Por ahí alguien dice la ley esta. Y esta última será. No sé, ¿están todos de acuerdo? A ver, ¿qué piensan? Pregunto algo, ¿sí? Cosa de, como, bueno, a veces meter un poco el dedo en la llaga. Pregunto, a ver, ¿están de acuerdo en que parece que hay de acuerdo? Ahora, también hay de acuerdo con respecto a la ley, pero yo pregunto, me voy a poner en rojo porque si no, no resalta mucho. Yo pregunto esto, ustedes me dicen que esta es la ley, pero ¿por qué la número 1 es la ley? ¿No? Porque, sí, o sea, tiene pinta, parece, ¿no? Porque uno dice, las personas con enfermedades preexistentes tienen más probabilidad de desarrollar síntomas graves, ¿sí? A ver, evidentemente si hay una ley, o es esta, o es esta. Estas dos no son ley. Por algo ustedes ponen acá la CA, porque son dos enunciados singulares, concretos. Habla de Roberto, en cada caso. Roberto es mayor de edad y Roberto fue diagnosticado con asma en su juventud. Ahora, eso está bien, ¿no? Entonces la condición antecedente va a tener que ser una de estas dos. Pero la ley puede ser cualquiera de estas dos. ¿Por qué ustedes se inclinan por esta? ¿Por qué no podría ser esta? Pregunto eso, a ver qué les parece, cómo lo ven. Piensen un momentito, ¿por qué esta y no esta, la ley? Profe, Sí, creo entonces, que no es la segunda porque ni siempre las personas con enfermedades preexistentes van a tener síntomas graves del COVID. Creo que es por sí. esto. Bueno, ok, claro, pero eso es cuando usas el sentido común y, digamos, empezás a leer. Pues yo digo, pero ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos frases? Empecemos por ahí. La única diferencia está en esto, ¿no? Hasta acá, hasta preexistente, se está diciendo lo mismo. La diferencia está acá, que acá dice que tienen más probabilidad, ¿sí? Y acá dice que siempre desarrollan, ¿sí?
Esa es la diferencia. O sea, dice lo mismo, pero en este caso está diciendo que simplemente que las personas con enfermedades persistentes tienen más probabilidad de desarrollar síntomas graves con el COVID. Y acá lo que dice es que las personas con enfermedades persistentes siempre, no es que tienen más probabilidad, sino que sí o sí, casi en un sentido casi matemático, siempre desarrollan síntomas graves al contraer el COVID. Bueno, a ver, entonces la cuestión es que las dos son leyes, ¿sí? Pero bueno, son diferentes tipos de leyes. La que tenemos que buscar acá, ¿cuál es? Para que esto sea nomológico deductivo. ¿Se acuerdan? La que tenemos que usar acá es una ley universal. O sea, una ley donde se abarquen a todos los individuos existentes dentro de este grupo del que estamos hablando. El grupo del que hablamos es, bueno, el grupo de la gente que tiene enfermedades persistentes. Entonces, bueno, estamos hablando de que en ese grupo va a pasar algo, probablemente o de manera universal siempre. Bueno, tiene que ser siempre, porque es algo universal que en todos los casos es igual. Entonces es esta la ley. ¿Sí? Justamente porque dice siempre. Porque acá dice, bueno, las personas con enfermedades persistentes siempre, sí o sí, es decir, de manera universal, desarrollan síntomas graves al COVID. ¿Sí? Entonces la ley es esa y no la de arriba. Vamos, la de arriba hubiera servido, pero para, si fuera una ley estadística. ¿Entiende? ¿No? Si hubiera pedido una estadística inductiva, conductiva, sí, entonces iba esta. ¿Vamos? Después esta era, en este caso sí, más allá de cuál sea, si es esta o la inductiva, siempre la condición antecedente va a ser esta. Y acá está muy claro, ¿no? Porque obviamente que esto no tiene nada que ver. Nosotros sabemos que tiene algo que ver también la edad, pero como no está expresado en la ley, a nosotros no nos interesa. ¿Sí? Usted siempre, como le decía, o sea, vean los detalles, entonces cada detalle tiene una importancia. Si yo en la ley solamente estoy hablando de las enfermedades preexistentes y no de la edad, quiere decir que en el caso de Roberto, la edad no va a tener ninguna importancia. Más que uno sepa que en general sí tiene algo que ver y todo, ustedes tienen que atenerse al caso que ellos les dan, con la información precisa que ellos le dan. Entonces, en este caso, la edad no va a importar. Solamente va a importar esto, ¿no? Que él fue diagnosticado en su juventud, no importa que decir en su juventud ahora, en definitiva, esto quiere decir que él tiene o tuvo asma, con lo cual tiene algún tipo de condición que pueda hacer que desarrolle síntomas más graves que las otras personas. Pero bueno, ahí tenemos finalmente la explicación de por qué desarrolló síntomas más graves. Porque tenía asma y afirmamos de manera universal que siempre personas con enfermedades preexistentes van a desarrollar síntomas más graves. ¿Ok? Bien. Bueno, esto en realidad es así, no hay mucho más. Digamos, creo que se entiende, ¿no? En el caso de que fuera predicción, ya dijimos, sería lo mismo. En definitiva, ellos cambiarían un poco la consigna, pondrían, bueno, dados los siguientes enunciados, elegir los que sirvan para construir una predicción del siguiente fenómeno, ¿sí? Pero bueno, en realidad, como es lo mismo, ellos siempre van a poner una explicación. Nunca vi un examen donde pongan predicción. Justamente porque es lo mismo. Entonces yo puedo decir, bueno, pongo como explicación y después eventualmente lo uso para predecir. ¿Cómo lo usaría predictivamente esto?
Y bueno, es fácil. Si yo, digamos, si yo sé que una persona tiene enfermedades previas, ¿no? Y si conozco esta ley, entonces ya puedo prever, ¿no? Predecir cuándo una persona se va a enfermar gravemente de contraer COVID. Sobre todo porque yo estoy afirmando acá como ley universal. Si yo lo dijera en términos estadísticos, bueno, sería una predicción que puede pasar o no. Pero si es una ley universal, yo voy a estar seguro de que siempre, pero siempre, siempre, que alguien con enfermedades previas, como por ejemplo asma, incluso en el caso de asma mucho más, porque es una enfermedad pulmonar, va a tener consecuencias graves, o sea, síntomas graves si contrae COVID. Entonces yo cuando veo que alguien contrae COVID y ya sé que tiene este tipo de enfermedades preexistentes, ya sé lo que le va a pasar. ¿Sí? Pero bueno, generalmente los exámenes no lo hacen en términos predictivos, sino que simplemente preguntan esto, una explicación y ponen si es nomológica deductiva o estadístico-inductiva y listo. Ustedes tienen que encontrar cuál es la ley y cuál es la condición que se. Eso es todo. Estamos, entonces, bueno, esto es lo que tienen que saber para este tema. Nada más. Después le daré más ejercicios con un archivo que se los mando ahí al grupo, como hacemos siempre. Pero por ahora creo que está, ¿no? Si no tiene alguna duda o no. Ya estamos, ¿no? No Digamos, tengo. no tenés. Buenísimo. Bueno, entonces, con esto estamos. A ver, quiero ver la hora porque, bueno, no sé si conviene comenzar ahora un tema nuevo o ya empezamos mañana. Pues, mejor. A ver. 9. Bien. Bueno, sí, la verdad que, a ver, son las 9, qué sé yo, no sé cómo vienen ustedes. ¿Qué prefieren? ¿Que empecemos ahora un tema nuevo o lo empezamos mañana y ya arrancamos con lo que sigue, que es corrientes epistemológicas? La verdad que me parece mejor empezar mañana, pero bueno, no sé. Eh, o quieren que hagamos uno más de estos, no sé. Como ustedes prefieran, díganme y de acuerdo a eso vemos. Bueno, yo prefiero mañana y hacer más ejercicios de explicación ¿Querés científica. más de estos? Bueno, Sí, bueno, mañana pues, podemos hacer algún par de estos y ya después dejamos y arrancamos con el tema, ¿sí? Porque creo que sí. si se entendió, si se entendió, mañana igual hacemos un par más, pero si se entendió, mucho más complejidad no hay. Vamos a poner mañana un ejemplo donde tengan que ponerlo con el otro caso, ¿no? Con el caso de inductivo, estadístico inductivo, para que vean diferentes opciones. Pero digamos que no es muy difícil, porque las opciones son dos, ¿no? O ley estadística o ley universal. La condición siempre va a ser igual para ambos casos, o sea que no hay mucho más para practicar tampoco. Pero bueno, mañana hacemos un par más y después arrancamos con lo otro. Bueno, ¿estamos de acuerdo entonces? Entonces ya dejamos acá y mañana arrancamos con todo eso. Así que bueno, chicas, entonces mañana nos vemos y continuamos con esto. Vamos, si no hay ninguna pregunta, las despido por ahora, hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Bueno, mañana, cuídense, nos vemos mañana. Está bien, Chao, chao. chao, hasta mañana. Chao, mañana.